iniciar diciéndoles que el mayor atributo de Dios es la santidad. La Biblia hace tanto énfasis en este atributo que aparecen más de 400 veces en la Biblia, declarando que Dios es santo. Más de 400 veces aparece, muy por encima de cualquier otro atributo de Dios, muy por encima de cualquier otro atributo. Así que la Biblia misma se encarga de darle una relevancia muy grande a este atributo. Es más, la Biblia nos enseña que aún el pastor venía predicando y enseñando sobre los ángeles, y en 2 ocasiones habla que los ángeles en el trono de Dios claman, como esta canción, claman de día y de noche: santo, santo, santo. Todos los seres celestiales, los ángeles, los querubines, los serafines, todos claman a una sola voz un atributo, ¿saben? No dicen: eres todopoderoso, 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 o eres omnisciente, eres omnisciente, eres omnisciente, o eres sabio, eres sabio, eres sabio. No, solamente hay un atributo que todos claman y exclaman delante del Señor, delante de su trono. Y este atributo que todos exclaman y gritan delante de su presencia es: santo, santo, santo. Y esa es la misma, ese mismo clamor. En algún día toda la creación estaremos delante de su presencia y clamaremos lo mismo. Entonces, este atributo es resaltado por encima de todos los demás atributos que el Señor tiene. Pero nosotros desconocemos toda su profundidad. Escúchame bien eso. Cuando alguien nos pregunta: ¿Dios es santo?, nosotros decimos: sí, sí, Dios es santo. Y si nos preguntan por qué es santo, porque la palabra santo quiere decir apartado en esencia, ¿sí? Y Él es santo porque no está sujeto a absolutamente nada, ni depende de absolutamente nada, porque tiene existencia en sí mismo. Y ahí reducimos el significado de la palabra santo. Pero esta palabra tiene una trascendencia muy grande. Como le dije, tiene más de 400 menciones en la Biblia. Así que ese significado que acabamos de dar es muy pequeño, se queda muy corto para un atributo tan trascendente y relevante que la Biblia muestra desde el principio hasta el fin de la Escritura. Todo este libro no hace sino hablar de ese Dios santo. ¿Está mal la respuesta? No, no está mal la respuesta. Lo que pasa es que está muy limitada, muy pequeña. Es por eso que en esta noche vamos a estudiar este atributo. Tal vez es difícil de entender, tal vez es difícil de explicar, pero con la ayuda de Dios en esta noche hoy vamos a ampliar esa definición y conoceremos y nos iremos de este lugar entendiendo por qué Dios da tanta relevancia a su santidad. Amén. Entonces, ¿qué es la santidad? Y lo primero que quiero que entienda usted en esta noche, que la santidad es la suma de todas sus excelencias de su naturaleza divina. Es la suma de todas sus excelencias. Así que la santidad es la que hace que todos los atributos de Dios sean magníficos, o sea, sean demasiadamente buenos. Dices Éxodo 15:11: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Así que la santidad hace que no haya en Dios ni el más pequeño ni el
ni la más diminuta, el más diminuto defecto en él. Es por eso que la santidad se constituye en el mayor atributo, el atributo de mayor honor. Por eso es que todos claman: santo, santo, santo. Así que no podemos hablar de su nombre en esta noche, sino hablamos de su santo nombre. Amén. Entonces la santidad en Dios es la suma de todas sus excelencias. Excelencia, Dios es magnífico en santidad, dice Éxodo 15:11. Pero no solamente es la suma de todas sus excelencias, la santidad es la pureza absoluta de su naturaleza. ¿Qué es? La pureza absoluta de su naturaleza. Es lo que hace, esa santidad es lo que hace que Dios sea completamente inmaculado, o sea, que sea sin ninguna mancha. Es su santidad el resplandor intenso que alumbra a todos. Es su pureza absoluta la que hace que sea imposible mirarle cara a cara. Su santidad es el mismo resplandor de su gloria. Es el brillo de toda su naturaleza y es el brillo de todos sus atributos. Amén. Es por eso que su santidad no puede ser manchada con absolutamente nada. Es por ello que nada, escúcheme bien, nada impuro puede estar delante de él. Es por eso que la Biblia dice que él es luz y que no hay ninguna sombra de tiniebla en él. Entonces su pureza habla de su santidad, habla del resplandor. ¿Sabe? Cuando el apóstol Juan lo vio en la isla de Patmos y se le aparece el Señor, dice que su cara era brillante como el sol y sus vestidos resplandecían, que no podía mirarle. Esa es la pureza del Señor. Ese es el resplandor de su misma gloria, que no permite que nada, absolutamente nada impuro esté delante de su presencia. Pero ya hemos mirado dos aspectos: que la santidad es la suma de sus excelencias y que la santidad es su pureza absoluta. Pero la santidad de Dios también es su hermosura. Escúchame bien esto. Si habláramos y diéramos forma a Dios, cuando hablamos de su poder, entonces diríamos que es su mano o que es su brazo. Si hablamos de su omnisciencia, diríamos que son sus ojos. Si hablamos de su sabiduría, diríamos que es su mente. Si hablamos de su amor, su gracia y su misericordia, diríamos que es su corazón. Si hablamos de su omnipresencia, diríamos que es su cuerpo. Si hablamos de su eternidad, diríamos que es su edad, que es su tiempo. Pero cuando hablamos de la santidad, hablamos de su hermosura. La Biblia habla de la hermosura de su santidad. Y es esa hermosura la que hace que sea un deleite, escúcheme bien, sea un deleite estar en su presencia, un deleite del que usted al experimentarlo no quisiera nunca jamás salir de allí, un deleite que al contemplarlo quisiera usted estar allí por toda la eternidad. Nunca, escúcheme bien, su hermosura, usted se cansaría de mirarlo. Es por eso que el apóstol Pablo dice que lo que vio allá en los cielos era inefable, que no hay palabras como explicarlo, que ya no. Es más, el apóstol dice que él ya no quisiera estar aquí en el cuerpo por lo que vio allá, que es completamente inexplicable, que no existe ninguna cosa creada que se le asemeje o que se le compare.
Esa es la hermosura tan grande que hay en su santidad, que usted nunca quiera, después de que la contempla por primera vez, usted no quiere salir de allí, no se quiere apartar de allí, no quiere dejar de mirarlo. El apóstol Pablo no encontró cómo explicarlo, pero yo voy a hacer en esta noche una pequeña ilustración para que de pronto todos lo entendamos. Entonces, imagínense por un momento a los hombres que tienen al frente la mujer más bella que puedan ver, la mujer más hermosa que ustedes puedan ver. Y ahora, pues, pero solo los hombres. No. Ahora las mujeres también. Por un momento imagínense que tienen al frente el hombre más atractivo que hayan podido ver. ¿Sabe? Lo primero que quedamos es como impactados con la hermosura de esa persona, ¿cierto? Es lo primero que nos sucede, quedamos impactados con ella. Entonces, ¿nosotros qué queremos? Queremos mirarle su pelo, queremos mirarle sus manos, queremos mirarle sus uñas, queremos mirarle las piernas, queremos mirarle los brazos, queremos mirar su cuerpo. ¡Ey! Y sabe, si esa persona se mueve hacia acá, todos lo miran. Mire, por lo menos ustedes ahorita todos me están mirando a mí. Y si me muevo hacia allá, todos me miran. Pero es por la hermosura, no es por la hermosura mía, ¿no? Oiga, usted queda. Mire, si esa persona se mueve hacia un lugar, usted mueve la cabeza y va mirándola hacia allá. Usted la mira arriba, abajo, una y otra vez, una y otra vez. Y usted la contempla y la mira y la mira y la mira. Y si esa persona, usted quiere ir para donde ella vaya, quiere escuchar lo que ella diga. Y ahora imagínese por un momento que esa persona, o esa mujer o ese hombre tan hermoso, tan bello, le presta atención a usted por un momento. Por un momento. ¿Qué hace usted? Ay, ¿será que estoy bien peinada? Si son las mujeres, ¿será que estoy bien peinada? Ay, se me correría el maquillaje. Ay, de una vez empiezan a acomodarse. El hombre empieza como a sacar pecho, a esconder la barriga, ¿sí o no? A sacar pecho, a esconder la barriga. Porque esa persona hermosa de pronto le ha prestado un poco de atención a usted. Pero imagínense ahora que esa persona se interesa en usted de una forma personal. De una forma personal. Ay, como dice el pastor, usted no hallaría qué hacer para impresionarla. No sabría qué hacer, a dónde invitarla. No sabría a qué lugar llevarla. Porque usted, mejor dicho, esa mujer tan hermosa, usted no haya, mire, usted quisiera estar todo el santo día al lado de ella o de él. Usted pareciera que el tiempo le fuera cortico. Usted no se aburre y no se cansa. Y si eso nos sucede deleitándonos en la hermosura de una persona, imagínese que usted pudiera contemplar todo el resplandor de su gloria. Es por eso que el apóstol dice: hey, yo quisiera estar allá, yo quiero estar allá, yo quiero estar mirándolo, yo no quiero parpadear, yo no lo quiero soltar, yo no quiero dejarlo de ver. Si ustedes entendieran la santidad del Señor como su atributo más hermoso, ustedes nunca apartarían sus ojos de Él, nunca dejarían de mirarlo, nunca se alejarían de Él, jamás se alejarían de Él. Esa es la hermosura de la santidad del Señor. Así que quiero que de pronto usted entienda
que la santidad, así en esta noche, que usted entienda que su santidad no puede ser manchada con absolutamente nada, porque todos los demás atributos perderían su excelencia primero que todo. Todos los demás atributos perderían su pureza y todos los demás atributos perderían su hermosura. Su hermosura. Es por eso que cuando hablamos de su santidad, si hablamos de su justicia, decimos que su justicia es santa. Si hablamos de su sabiduría, decimos que su sabiduría es santa. Si hablamos de su poder, decimos que su poder es santo. Si hablamos de su amor y misericordia, decimos que es santo. Si hablamos de su mirada, decimos que su mirada es santa. Si hablamos de su palabra, decimos que su palabra es santa. Porque la santidad de Dios es la gloria de todos los demás atributos. Es la corona que embellece todos sus demás atributos. Así que todo lo creado y todo lo creado visible e invisible tienen que clamar delante de su presencia: santo, santo, santo. Amén. Pero ya vimos que la santidad, tres cosas acabamos de ver, ¿cierto? La santidad es la suma de todas sus excelencias. La santidad es su pureza absoluta. Y la santidad es su hermosura. Esa hermosura que hace que sea un deleite estar delante de Él. Pero su santidad es tan grande que es la regla a seguir de todas sus acciones. Dios no hace nada, Dios no ejecuta nada que vaya en contra de su propia naturaleza, que vaya en contra de su santidad. Por ende, podemos decir que la santidad se manifiesta en todas sus obras, en todo lo creado, visible e invisible. Todo lo creado lleva el sello de la plenitud y el sello de la excelencia. O sea, no hace algo a medias, no hace nada incompleto. Todo lo que hace por la medida de su santidad es majestuoso, es demasiado hermoso. Por eso dice la Escritura que cuando Él lo hizo todo, miró que todo lo había hecho bueno y bueno en gran manera. Es esta expresión en la Biblia no podría ser posible si no llevara el sello de la calidad que le impone la medida de su santidad. Lleva el sello de su excelencia, todo lo que hace, todo lo que hace. Romanos, en la epístola de los Romanos dice que nadie tiene excusa, porque solo mirando la perfección de la creación, la majestuosidad, como entender que esto es producto de la casualidad nomás, que no hay, usted mirando nada más la naturaleza, absolutamente todo, la perfección en absolutamente todo. Usted no puede decir que esto es obra de cualquiera o que es producto de la casualidad. Aquí tuvo que haber la mano de un Dios perfecto, de un Dios santo, de un Dios. Todas estas cosas tan extraordinarias, tan perfectas, dice la Biblia, sin que faltara ni una sola. Sin que falte ni una sola, sin que falte ni un solo detalle. Entonces vemos su santidad
cuando se manifiesta en todo lo que hace, en todas sus obras, no solamente en lo creado. Si miramos al hombre, también dice la Escritura que Dios hizo al hombre perfecto en todos, perfecto. Y hace unos días atrás predicaba yo de un tema del cubo. ¿Cuántos recuerdan el tema del cubo? ¿Cuántos estuvieron en el tema del cubo? Y hablamos de que Dios me está formando. Y allí hablábamos de Eclesiastés capítulo 7 versículo 29, donde decía que Dios hizo perfecto al hombre, pero este ha buscado muchas complicaciones. ¿Recuerdan? Entonces, cuando miramos al hombre, estamos mirando que fue hecho a la imagen y a la semejanza de su creador. Cuando miramos al hombre, podemos ver que Dios lo hizo con un diseño único e irrepetible. Así que por mucho que su hermano se parezca a usted, o usted se parezca a su mamá, o usted se parezca a su papá, usted es único. Usted es completamente único. Y entonces cuando contemplamos esa santidad, entendemos que Dios puso esa regla, todo lo hizo perfecto, que todo lo hizo bueno y bueno en gran manera. Pero no solamente lo visible, no solamente lo creado, no solamente lo que podemos ver, no solamente en el ser humano, sino veníamos de hablar de los ángeles. La Biblia dice que Dios hizo a los ángeles perfectos en todos sus caminos. Entonces, cuando miramos los ángeles, estamos mirando la perfección de Dios. Dice que fueron tan perfectos que fue esa misma perfección la que hizo que se despertara en ellos maldad. Al contemplar su propia hermosura, pusieron y miraron la creación por encima del creador. Y esto no le pasa solo a los ángeles, esto también le pasa a los seres humanos. Romanos habla y dice que cambiaron la gloria de Dios por la semejanza de los hombres, haciendo las cosas de lo que está en los cielos, de lo que está en la tierra, para inclinarse y adorar lo creado. Oiga, y esto es abominación para Dios. Esto es para Dios algo que no puede aceptar. No puede aceptar. Así que cuando hablamos de la regla de Dios en todas sus acciones, la santidad es la regla de Dios, vemos que todo lo hizo magnífico, que todo lo hizo perfecto, que todo lo hizo extraordinario, maravilloso, todo lo hizo demasiadamente hermoso. Así que nada que no sea perfecto puede decir usted que viene de la mano de Dios. Amén. Pero no solamente la santidad, Dios se manifiesta en todas sus obras. Dios manifiesta su santidad en su ley y en su palabra. Romanos 7:12 dice que la ley es santa y que el mandamiento es santo y bueno y justo. Así que Dios, el verdadero propósito de la ley es alumbrar el camino y conducir al hombre hacia la justicia. La ley tiene como propósito hacernos santos y perfectos para llevarnos a Dios. Es por esta razón que dice: nunca apartarás de tu boca estas palabras, sino que meditarás en ella de día y de noche, a todo momento. Porque la ley tiene como ese propósito de santificar al hombre. Pero hay un problema. Y el apóstol Pablo ahí mismo, yo les recomiendo que hoy al salir, lean Romanos capítulo 7. Dice el apóstol Pablo: entonces, ¿qué diremos? ¿Que la ley es pecado? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. En ninguna manera. Entonces, ¿cómo lo que es
fue hecho para vida, para mí se constituyó en muerte, porque la ley, tomando ocasión del pecado que habita en mí, entonces me mató. Y entonces dice el apóstol: miserable de mí, que no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto es lo que hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso dice el apóstol ahí en ese mismo capítulo 7, aceptando que la ley es justa, que la ley es buena, y que la ley y el mandamiento es ¿qué? Santo, es perfecto. Entonces, ¿qué me demuestra aquí? Que la santidad de Dios manifiesta. ¿Qué puede manifestar? La depravación del corazón humano. La depravación del corazón humano. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, dice el apóstol Pablo. Miserable de mí. He hallado una ley en mis miembros que me llevan cautivos hacia el pecado. Lean ese capítulo 7, vean lo que lleguen a la casa. He hallado una ley en mis miembros que me lleva cautivo hacia el pecado. Entonces la santidad de Dios lo que hace es manifestar la depravación que hay en el corazón humano. Esa causa del pecado en el hombre, que nace una naturaleza caída e imperfecta en él, que no le permite cumplir con el estándar de calidad en ninguna de sus obras. En ninguna de sus obras. Así que la Biblia dice que la mejor de las obras hechas por los hombres es como un trapo de inmundicia delante de su presencia. Cuando las obras humanas del ser humano caído, del ser humano depravado, se presentan delante del Señor, por muy buena que parezcan ante nuestros ojos, ante los ojos del Señor son como trapos de inmundicia. Así que el hombre, en su naturaleza caída, no puede acercarse a un Dios completamente santo, en todo su resplandor, y que ilumina todo con su luz. Porque ese hombre que tiene comunión con las tinieblas, la Biblia dice que Dios, siendo luz, no tiene ninguna comunión con las tinieblas. Así que para el hombre, escúcheme bien, es difícil entender y aceptar que Dios, ese Dios santo, no puede aceptarle en la base de su actuar. En la base de su actuar. Pues la idea del mal y del bien en el ser humano está limitada a la acción. Así que el individuo la clasifica. Si es muy grave, dice que es un crimen. Si no es tan grave, decimos que puede ser una equivocación, que es un error. Pero si es una intromisión, decimos que es una imprudencia. Pero sin importar, escúcheme bien, el tamaño del pecado o la clasificación del pecado, el hombre, a pesar de que se le demuestre su propio error, el hombre siempre terminará justificando su acción. El hombre siempre terminará presentando una excusa. El hombre siempre terminará diciendo, pero es que no es culpa mía. Esto pasó por esto y por esto. El hombre siempre va a terminar excusándose. Pero la realidad, escúchame bien, es que un Dios santo, para un Dios santo, sin mancha, justo y bueno, es imposible aceptar algo que no lo sea. Por eso dice la Escritura que sin santidad, ¿qué? Nadie verá a Dios. Pero entonces esto está muy complicado, diga, ¿sí o no? Porque es que el estándar de la santidad es muy alto. El estándar de la santidad es muy grande. Entonces, si Dios llegara a aceptar
alguna obra del ser humano, entonces mancharía su propia santidad, se envilecería su propia naturaleza y todas sus perfecciones. Entonces esto nos lleva a concluir que el hombre caído no puede acercarse a Dios de ninguna manera. El hombre caído no puede acercarse a Dios de ninguna manera, porque su corazón es completamente depravado y dañado por consecuencia del pecado. Entonces, ¿cómo? Dijo el apóstol Pedro, entonces Señor, ¿quién va a ser salvo? Si usted lo está poniendo de esa manera, si usted está poniendo como cuando estaba hablando, ¿qué días? Fabián, que predicaba el domingo, decía, es que cada vez que se predica aquí, cada vez como que la vara se va poniendo más alta y más alta y más alta. Entonces, oiga, Señor, pero es que la vara que usted está colocando, la medida que usted está colocando, es imposible. ¿Qué responde Jesús? Es imposible para los hombres, pero no es imposible ¿para quién? Para Dios. Entonces encontramos que la santidad de Dios encuentra su mayor esplendor y se manifiesta con todo su esplendor y con toda su gloria en el sacrificio de la cruz. Solo el sacrificio de la cruz puede llegar al nivel de excelencia. Solo el sacrificio de la cruz, escúcheme bien, llega a su nivel de pureza. Solo el sacrificio de la cruz llega a su nivel de hermosura. Es en el sacrificio de la cruz donde Dios es completo, su santidad es completamente complacida. Completamente complacida. O sea que la cruz es la forma más solemne y más admirable que tiene Dios de tratar con el pecado. El pecado es detestable para Dios, pero Dios lo llevó al límite, al exponer su propia naturaleza divina, al colocar sobre su Hijo los pecados de todo el mundo. De todo el mundo. Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, entre más desfigurado estaba, más hermosa era su santidad. Cuando Cristo estaba en la cruz completamente desfigurado, más era hermoso el resplandor de su gloria. Isaías 53:10, se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Ese mismo versículo en la palabra hispanoamericana dice: el Señor quiso machacarlo con males por entregar su vida como ofrenda expiatoria. Verá su descendencia, vivirá muchos años. Por su mano triunfará el designio del Señor. La Reina Valera contemporánea dice: pero el Señor le pareció bien quebrantarlo y hacerlo padecer. Cuando se haya presentado a sí mismo como ofrenda por la expiación del pecado, verá su descendencia, tendrá una larga vida
y por medio de él se verá prosperada la voluntad del Señor. Entonces, ¿quién mató a Jesús? ¿Pilatos? ¿Quién mató a Jesús? ¿Los judíos? ¿Quién mató a Jesús? ¿Quién mató a Jesús? ¿Quién mató a Jesús, pastor? ¿Ah? El Padre. El Padre, dice la Biblia, que se deleitó, fue saciado, se complació. La palabra que aparece ahí en Isaías 53:10 en el hebreo significa deleite mío. O sea, el Padre se deleitó en ese momento, en aquel momento donde Cristo estaba siendo sacrificado. Y entonces usted dirá: uy, pero ¿cómo así? Ese Dios es un Dios que se complace del sufrimiento, un Dios que se complace del sacrificio, un Dios que se complace del dolor, un Dios que se complace de la tortura. Y más cuando estamos hablando de su propio Hijo. Uy, ese Dios. Pero la realidad no es que Dios se deleitaba en el sufrimiento. Dios se deleitaba en el alcance de aquel sacrificio. Es por eso que ahí mismo dice, en el mismo versículo, dice que por medio de aquella ofrenda muchos serán sus descendientes. Y que todo el designio de Dios y toda la voluntad y todo el propósito eterno es cumplido. Así que Dios no se gozó en verlo sufrir, en verlo padecer. Porque entonces hablaríamos de un Dios sádico que se disfruta el dolor ajeno. No solo Dios disfrutó del sacrificio. Si usted lee ahí mismo, si usted lee Isaías 53:11, o sea, el versículo que sigue, dice, después, se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, dice, después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Vuelve y aparece la misma palabra en hebreo, la misma palabra, deleite mío. O sea, el mismo Jesús en su muerte, en su cruz, se estaba deleitando a sí mismo. Quedó satisfecho por su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos. No se estaba gozando por el dolor, porque entonces estaríamos hablando de un Jesús masoquista que le gusta que le peguen y que le den. Está disfrutando es por el alcance de aquel sacrificio. Está disfrutando porque por su conocimiento justificará a muchos y cargará con la iniquidad de ellos. Después de la versión PDT dice el mismo versículo: después de ese terrible sufrimiento, Él verá la luz. Después de ese terrible sufrimiento, Él verá la luz. Se sentirá satisfecho con todo lo que experimentó. Mi siervo que siempre hace lo justo salvará a muchos y cargará con él el castigo que merecían las maldades de ellos. La traducción lenguaje actual dice: del trabajo de su alma. Verá el trabajo de su alma y será saciado.
será saciado. De nuevo la misma palabra, saciado, deleitado. Con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Entonces, el Padre, ¿en qué se estaba deleitando? En el alcance de aquel sacrificio. El Hijo, ¿en qué se estaba deleitando? En el alcance de ese sacrificio. Pero no solamente estaba allí el Padre y el Hijo. ¿Quién estaba allí más? El Espíritu Santo. Y Hebreos 9:14. Quiero que me ayuden con ese versículo. Hebreos 9:14. Que es que aquí. ¿Ya? Más, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Escúchame bien, es que la ofrenda, el pastor ha venido hablando y el pastor sabe mucho sobre todas estas cuestiones de las tradiciones judías y de todo el ritual judaico. Y el sacrificio no era completo hasta que el sacrificio no era quemado. Hasta que el sacrificio no era quemado. Entonces, cuando el sacrificio era quemado, subía el humo como olor fragante. ¿Cuál era el fuego que estaba quemando aquel sacrificio? El fuego del Espíritu Santo. El fuego del Espíritu Santo estaba quemando aquel sacrificio. Yo quiero que me coloque en la pantalla el Salmo 22, versículo 14. Salmo 22, versículo 14. Dice: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón como cera fue derritiéndose en medio de mis entrañas. ¿Qué hizo que las entrañas se quemaran, se derritieran como cera en el sacrificio de la cruz? Diga: el poder del Espíritu. El poder del Espíritu estaba quemando la ofrenda, estaba derramando como cera el corazón de Jesús. Así que toda la plenitud de la deidad era completamente satisfecha en su santidad en el sacrificio de la cruz. En el sacrificio de la cruz. ¿Por qué? La Biblia dice en Isaías 53:5, dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él y fue por su llaga que todos fuimos curados. ¿Curados de qué? ¿Del cuerpo? No, curados de la depravación de nuestro corazón. Fuimos curados de la depravación de nuestro corazón. ¿Sabe para qué? Para que usted ahora pueda disfrutar y pueda entrar, dice la epístola de los Hebreos: entrad ahora pues libremente ante el trono de la gracia, porque ahora a través de ese sacrificio usted puede mirar la santidad de Dios cara a cara. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? El alcance de este sacrificio. Ahora es por este sacrificio que ahora somos santos. Somos santos por medio de este sacrificio. Y nunca más nuestra vida, cuando usted entienda esto que hizo Cristo en la cruz del Calvario, usted nunca más en su vida va a querer mirar para otro lado. Usted va a contemplar la hermosura de su santidad. Usted va a contemplar la excelencia de todos sus atributos. Usted va a mirar la pureza de su corazón y absolutamente todo lo que implica el Señor.
Así que el término que estábamos hablando, el término hebreo que aparece allí en Isaías 53:10, en Isaías 53:11, también aparece en Isaías 1:11. Este término hebreo dice en Isaías 1:11 que Él no se deleita en ninguno de los sacrificios humanos, que cansado está del sacrificio de carneros y de machos cabríos. Pero en Isaías 62:4 vuelve y aparece la misma palabra. Y quiero que la coloquemos en la versión, en la Reina Valera del 60. Ahí está la Reina Valera del 60, ¿cierto? Isaías 62:4. Escúcheme bien esto, porque esto es: nunca más, dice, te llamarán desamparada, ni tu tierra se irá más desolada, sino que será llamada Hetzibá, y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será esposada. Ese es el término hebreo del que les he venido hablando, que aparece en Isaías 53:10, que aparece en Isaías 53:11, que aparece en Isaías 1:11, ahora aparece en Isaías 62:4. Pero yo se lo quiero leer como lo dice la Reina Valera contemporánea. Dice: nunca más volverán a llamarte desamparada, ni a tu tierra le dirán desolada, más bien será llamada deleite mío, y tu tierra será llamada esposa mía, porque el amor del Señor estará en ti y tu tierra volverá a tener esposo. Ahora el Señor te dice: tú eres deleite mío, eres mi deleite, eres mi esposa, eres mi esposa. Ya nunca más te van a volver a llamar desamparada y abatida, nunca más te van a decir desolada, porque su santidad ahora te va a cubrir, te va a cubrir y va a cubrir a su amada. Y aquí recuerdo una canción viejita que decía: y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino blanco y resplandeciente, para recibir al Rey. Quiero que usted me ayude. Y a su esposa, aquí están sus hijos, aquí están sus santos. Oh, aquí están tus santos, aquí están tus hijos que fueron limpiados y lavados por el sacrificio de la cruz. Limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Oh Señor, aquí estamos tus hijos que queremos recibirte en nuestra vida, que queremos recibirte en nuestro corazón. Nunca, pero nunca, nunca más queremos irnos detrás, no queremos apartarnos ni a izquierda ni a derecha. Nunca jamás queremos dejar de contemplar tu hermosura. Nunca jamás. Tú eres mi amado, tú eres mi hermoso Señor. Oh Jesús, gracias, porque tu santidad fue complacida en la cruz del Calvario. Y ahora por ese sacrificio, ahora puedo decir que soy el deleite, oh deleite mío, dice. Oh deleite mío. Oh, ahora el Señor se deleita en nosotros, se deleita cuando le cantamos, se deleita. Oiga, el Señor está ya en el trono de la gracia, deleitándose en sus hijos. Así que yo le voy a invitar que se coloque sobre sus pies. Así que la próxima vez que alguien te pregunte por qué Dios es santo, usted no va a decir
que Dios es santo es porque simplemente es apartado. Dios es santo por su excelencia. Dios es santo por su pureza absoluta. Dios es santo por su hermosura inigualable, inexplicable. Dios es santo porque su santidad es la regla de todas sus acciones, en la creación, en el hombre, en los ángeles. Dios es santo por su ley. Dios es santo por su palabra. Y Dios es santo por el sacrificio de la cruz, en la que usted y yo ahora hemos sido perfeccionados. Gracias, Señor Jesús, por este momento. Gracias por permitirme compartir tu palabra, Señor Jesús. Espero que esta palabra, Señor, llegue al corazón de cada uno de los que estamos aquí presentes. Oh, Señor, ¿qué he hecho yo para merecer este gran honor de que ahora tú digas: deleite mío? Tú eres mi deleite, tú eres mi amada, tú eres mi esposa. Oh, Señor, ¿qué hice yo, Señor, para merecer tan grande sacrificio?